Quiero felicitar profundamente a la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, a Ariana Lourdes, quienes han estado al frente de este centro por muchísimo tiempo. Yo tuve la fortuna de pertenecer a él cuando tendría como 2 años de haberse formado. Era estudiante de servicio social, ya en los últimos semestres de la licenciatura en trabajo social, y desde ese momento ya se veía la importancia de un centro que fue pionero en los estudios de género, en un momento en que era difícil, era algo poco conocido, ¿no? El género como un área del conocimiento de las ciencias sociales, y era difícil que lo aceptaran en las universidades, que se aceptara hablar de este tema. Y la doctora Julia en ese momento tuvo una gran visión que pocas universidades y pocas escuelas y facultades de la universidad lo tuvieron, y no solo propuso hablar de género, sino además, ¿no?, el Centro de Estudios de la Mujer, que en ese entonces así se llamó el CIEG-ENS. Y en ese sentido me parece que es la importancia por sus instalaciones que están dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Han pasado diversos estudiantes, hombres y mujeres interesados en hablar, en discutir temas que tienen que ver directamente con el género, con las desigualdades, las discriminaciones que tanto hombres y mujeres sufren diariamente por el hecho, ¿no?, de ser sujetos de género, y que no todos y todas gozamos de las mismas eh, eh, situaciones, ¿no?, de ventaja que unas personas sí tienen y otras, la mayoría desafortunadamente no lo tienen. Entonces, en ese sentido, me parece que es la importancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social, esa visión que también tuvieron hace tantos y tantos años, no solo de permitir que se formara el Centro de Estudios de la Mujer en ese entonces, sino además hoy en día darle continuidad por medio de este centro ya reconocido en cuanto a su labor de estudio y de investigación en el área del género. Reitero mis felicitaciones y el compromiso, quiero destacar ese compromiso que ha tenido tanto la doctora Julia como la maestra Ariana, de continuar impulsando estos estudios de cada semestre y dentro de cada año, hablar en 3 seminarios que tienen de manera permanente, ir invitando a la población estudiantil a que se vaya incorporando al conocimiento de este tema que es tan importante, que no es solamente una moda, es algo con lo que ya tenemos que estar trabajando cotidianamente. Y me parece que también es un logro del CIEG, además de, obviamente, la maestra Leticia Cano Soriano, quien fuera directora antes de la actual directora maestra Carmen Casas, de que se colocara al género como un eje transversal en la licenciatura en Trabajo Social, en el nuevo plan de estudios de 2019, y también que se hable del género en el primer semestre de este nuevo plan de estudios, y con ello recibamos con mucho gusto a nuestros alumnos hombres y mujeres. Reciban una calurosa felicitación y esperemos estar todavía muchos y muchos años más celebrando de manera continua este centro. Muchas gracias. Con 25 años de trayectoria, primero como Centro de Estudios de la Mujer, hoy Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM, no solo se ha generado escuela en el tema de la mujer en sus primeros años, sino también se ha impulsado el análisis y la discusión del género como temática que involucra la discusión del problema de lo masculino, donde la teoría feminista y la teoría patriarcada ha tenido un papel central en la discusión. Escuela que ha impactado en el quehacer científico de las y los trabajadores sociales a escala nacional. Hoy no solo es un tema de análisis en las reuniones académicas, sino también forma parte de los contenidos de los programas y planes de estudios de las instituciones de educación superior en México que imparten trabajo social. Así también el género ha trascendido diversos ámbitos de la vida académica y hoy se coloca como una red temática para la investigación científica en México. No obstante de que el tema de la mujer aún sigue predominando en los estudios de la disciplina de trabajo social,
el Centro de Investigación de Género nos invita a incursionar en el estudio de la problemática que viven y enfrentan los hombres en una sociedad patriarcal, donde lo masculino es construido como sinónimo de fuerza e inteligencia. No obstante, muchos de ellos en una sociedad como consumista y politizada son también violentados, marginados y excluidos. Aún mucho más cuando hay una tendencia contra lo masculino. En este sentido, la problemática de la mujer y el hombre son el eje central y la preocupación del Centro de Investigación y Estudios de Género de la ENS UNAM. Felicito a la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia y a su equipo de investigadoras e investigadores por este gran esfuerzo acumulado durante estos 25 años de trabajo ininterrumpido. Felicidades y éxito a todo este trabajo que han construido. Muchas gracias. Bueno, pues, Ari, si me dejas que me salga la cámara, por favor. Sí, no se ve, ¿verdad, doctora? Ya está. Ya. Adelante. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todas y todos por haber estado en esta parte de inicio de las actividades conmemorativas por los 25 años del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social y que hayan acompañándonos en esta primera parte. Daríamos lugar y los invitaría y les invitaría a todas y a todos que se quedaran, porque daríamos lugar a una ponencia, a una presentación que hace Vicenta Rodríguez sobre un tema muy interesante y de actualidad, como ha sido esta pandemia que vivimos desde una mirada de género, y creo que también es importante pues ver estas cuestiones de resultados de investigación, resultados de análisis de problemas tan actuales como los que tenemos. Entonces, hasta aquí terminaríamos esta primera parte del inicio de los, digamos, como les decía, de las remembranzas, más que festejos, del centro, y daríamos lugar ya al trabajo académico, al trabajo de investigación, en el cual, insisto, están todas y todos ustedes invitados. Sí, pueden seguir participando, si no, ya sabemos que tienen otras actividades, y agradecerles por haber hecho el espacio de estar con nosotras, con nosotros. Pues muchas gracias por haber estado. Un abrazo muy fuerte a todas y todos, y los que vayan a continuar, pues bienvenidos, que aquí estaremos hoy todo el día, el jueves toda la mañana y el viernes toda la mañana y parte de la tarde. Gracias por su participación, por su asistencia, y les envío un fuerte, un cordial abrazo y muchos besos a todas y todos. Y pasaríamos entonces a la presentación, Vicenta. La presentación estará a cargo de Circe Zamorano, que está apoyándonos. Quiero comentarles ya en esta parte que todos y todas las moderadoras y moderadores son ex becarios del centro, ex becarias del centro, que ya tienen otras actividades, otras formas de trabajo de carácter académico, que se han involucrado en los ámbitos de género, de perspectiva de género, de política de género, de política feminista, pero que hoy nos están acompañando en la moderación de todas las actividades que estamos realizando. En ese caso es la maestra Circe Zamorano y las demás moderadoras que nos van a apoyar en este trabajo. Gracias, maestra Circe Zamorano. Gracias, Vicenta Rodríguez, y yo las dejo para que inicien esta parte de la conferencia. Está apagado tu micrófono, maestra Circe. Gracias.
Muchas gracias, doctora Julia. Y bueno, pues bienvenidos, buenos días a todos los asistentes que hoy nos están acompañando. A continuación seguimos con la conferencia magistral a cargo de la doctora Vicenta Rodríguez Martín, que nos acompaña de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con la conferencia de violencia de género en el contexto del confinamiento. A continuación daré una pequeña remembranza acerca de la doctora Vicenta, quien es doctora en psicología, diplomada en trabajo social y que cuenta con, y que más bien pertenece o es profesora titular en la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente dispone de una extensa experiencia como formadora en perspectiva de género a diferentes perfiles profesionales, como abogacía, sanitarios, educativos, sociales, políticos y cuerpos y fuerzas de seguridad, entre muchos otros, colaborando para ello con entidades públicas y privadas, académicas y profesionales de ámbito nacional e internacional. Ha sido docente de másteres y doctorado, así como miembro de tribunales de tesis en universidades españolas e iberoamericanas. Además, ha desempeñado y desempeña actualmente diferentes cargos académicos y de asesoramiento, tales como presidenta de la Conferencia de Decanos de Trabajo Social de la Universidad Española durante el periodo de 2015-2017. Ha sido miembro del Comité Experto de Consejo General de Trabajo Social de España de 2019 hasta la fecha. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera durante el periodo de 2013-2018. Ha fungido como subdirectora del Departamento de Desarrollo de Trabajo y Trabajo Social en el periodo de 2006-2012. Ha sido también directora del título universitario de especialistas en igualdad, intervención social desde la perspectiva de género durante la 5ª edición. Igualmente ha sido consejera del Consejo de Desarrollo del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha durante la primera legislatura en el periodo de 2015-2019 y en la segunda legislatura a partir de 2019 hasta la fecha, entre muchos otros cargos. También es autora de un amplio número de artículos de revistas y capítulos de libros y ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación en materia de desigualdades sociales y violencias de género. Ha participado como asesora experta en el desarrollo de leyes y planes de igualdad e inclusión social en la región de Castilla-La Mancha y actualmente participa en redes y colabora habitualmente en temas de investigación, formación, docencia y evaluación con universidades de Chile, Brasil, México, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Marruecos, Portugal y Georgia. Adicional es fundadora y presidenta de la Asociación en Equilibrio Verde y Violeta, desde donde está desarrollando varios proyectos de colaboración internacional en Bolivia y México. Estos orientados a la prevención de la trata sexual y la promoción del empoderamiento de las mujeres, contando para ello con el apoyo financiero de instituciones públicas. Muchísimas gracias, doctora Vicenta, y le damos la gran bienvenida para que comience con su plática. Muy bien, muy buenas tardes aquí desde ese otro lado del Atlántico. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde de celebración. 25 años es mucha trayectoria, más quienes conocemos lo que implica trabajar desde la perspectiva feminista y lo que implica trabajar desde la perspectiva de género. Yo también celebré mis bodas de plata en la incorporación a trabajar con mujeres violentadas. Yo hace 25 años, 26 ahora, aterricé en ese espacio de intervención de mujeres jóvenes violentadas que me desafió por completo y adquirí el compromiso de seguir trabajando. Por tanto, mis felicitaciones a la universidad, mis felicitaciones a la Facultad de Trabajo Social por este trabajo tan extraordinario, por haber sido pioneras y sobre todo por mantenerse y haber generado vanguardia y sostener esta mirada feminista que yo creo que no es fácil en el ámbito académico. La doctora Chávez me indica que no. Yo le agradezco mucho todo ese trabajo que ha estado haciendo junto con su equipo y es un placer verdadero estar aquí. Agradezco mucho también a todas las autoridades académicas e institucionales que están, por supuesto al alumnado y de modo particular traigo presente a la profesora Ariana Rodríguez, que justo ha sido quien ha hecho la conexión para que hoy estemos aquí. Si me permiten, voy a utilizar una presentación para trabajar y hacer un poco también, utilizando ahora
este espacio de compartir, pero sobre todo también de utilizar las imágenes y las reflexiones de lo que estamos viendo y haciendo. Bien, pensé cuál era la imagen que iba a utilizar en esta pequeña reflexiones que voy a compartir con ustedes a raíz de todas las investigaciones que he estado haciendo, y opté por hilos que tejen, por varias razones. Una, porque yo soy apasionada de los bordados y de todas las artes de las mujeres, porque creo que es una manera de legitimar sus saberes, de darles ese lugar que muchas veces los valores tradicionales y culturales han sido denostados, y como eran practicados todos lo que son los bordados, todo lo que es la tarea de tejer de las mujeres lo ha devaluado. Entonces quería traer y tener presente esa mirada de lo que implica la vida de las mujeres, y por otro lado también porque creo que desde una perspectiva feminista somos capaces de tejer redes, somos capaces de trabajar desde la sororidad, desde las alianzas y desde esos tapices que vamos creando en los espacios interuniversitarios. Como punto de partida, a la hora de abordar esta pequeña exposición que les voy a hacer, quisiera tener presente que hablar de violencias de género en plural, no vamos a hablar de violencia de género, sino de violencias de género, no son sino la expresión de las desigualdades. Entonces, aunque abordemos las desigualdades, si no analizamos la realidad desde esa perspectiva de igual afectación entre hombres y mujeres, realmente no avanzaremos. Por tanto, ahí la importancia que tiene la inclusión de la perspectiva de género como categoría analítica a la hora de acercarnos a visibilizar, a comprender y a generar conocimiento sobre la realidad desigual de mujeres y hombres, porque eso nos permitirá abordar y avanzar en igualdad y retroceder en violencias. No podemos sino mostrar cómo es la realidad, cómo nos dicen los datos, que es ese comportamiento diferencial, y en trabajo social necesariamente tenemos que hablar de ello. Porque es nuestro compromiso identitario, pero sobre todo también porque somos muchas más mujeres quienes estamos desde nuestros orígenes en un entorno académico que muchas veces es androcéntrico y que reproduce todos esos sesgos androcéntricos, insisto, en los que permea el conocimiento, y que en nuestra profesión yo creo que también ha tenido, y en nuestra disciplina, un impacto extraordinario. E igualmente, cuando hablamos de violencias de género y hablamos de desigualdad, al final hablamos de vida, cómo las mujeres, cómo los hombres, cómo las diversidades podemos vivirnos en unas sociedades que nos imponen nuestra manera de sentir, vivir, hacer y comportarnos. Por tanto, nunca debemos ver esa mirada aplicada y esa mirada de poder construir desde esta perspectiva de género en nuestros análisis. A la hora de estructurar esta sesión, fundamentalmente me he planteado generar un espacio que nos permita reflexionar sobre cómo el confinamiento estricto y la pandemia en general nos ha planteado y nos ha impactado en clave de género, y por otra parte también cómo el trabajo social nos hemos quedado interpeladas e interpelados a qué podemos hacer en nuestros procesos formativos. De modo rápido discurriré en mi exposición en tres ejes fundamentales. En primer lugar, lo que implica la pandemia en perspectiva de género en un mundo globalizado. Por tanto, hablaremos de acá y de allá, en cómo ha impactado de modo particular en las violencias de género y cómo eso todavía colea. Y por último, también pensarnos brevemente qué desafíos ha supuesto para el trabajo social, de modo particular para la formación en tiempos pospandemia. Bien, analizar la pandemia desde la perspectiva de género implica centrarnos en un análisis y hacer afirmaciones de que ha sido un problema global. Yo creo que todo el mundo nos ha atravesado esto que ha sido el coronavirus. Si bien los impactos han sido locales, ha sido diferente en función de las sociedades, de los territorios, de las realidades, e igualmente ha tenido una vivencia particular, personal, familiar, y además se tiene que hacer una diferente lectura de cómo ha impactado de modo distinto en las mujeres y en los hombres. Y sí que tenemos algo que aprender, es que no podemos ignorar todo lo que ha pasado y sobre todo qué consecuencias diferenciales ha tenido y cómo
de modo particular en las violencias de género, no podemos quedar indiferentes. Las sociedades han roto las costuras, las desigualdades de género y sobre todo las violencias se han puesto sobre las agendas públicas, sobre las agendas políticas, sobre las agendas periodísticas y, como bien dice la ONU, es una oportunidad para incluir la perspectiva de género en los análisis y en las políticas, porque si no, no avanzaremos, sino que también retrocederemos. Analizar la pandemia desde una triple dimensión en los aspectos sanitarios, sociales y económicos, porque además el trabajo social nos atraviesa en muchas dimensiones. En primer lugar, la pandemia lo que ha supuesto ha sido cómo se ha sobrecargado el trabajo de cuidados, cómo hemos centralizado dentro de los hogares justamente esos trabajos de cuidados, cómo ha estallado y ha visibilizado la precariedad que sufren las mujeres y la pobreza que va a acarrear, y también cómo las violencias de género han aumentado y han visibilizado una pandemia dentro de otra pandemia. Además, las violencias de género no es nuevo, es algo global, atemporal, que es más letal y que probablemente ya tenemos vacuna contra el coronavirus, pero no la tenemos para las violencias de género. Por tanto, nos ha retado y nos ha interpelado. Hacer esta perspectiva en estos 4 ejes, en primer lugar, si nos centramos en la sobrecarga de los trabajos esenciales, pues ¿qué ha pasado? Que nos ha afectado particularmente a las mujeres, tanto en el confinamiento estricto como cuando hemos tenido que atender en general a las personas durante el periodo de confinamiento y pospandemia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente quienes han atendido en la pandemia han sido profesiones que están feminizadas, como puedan ser las de la sanidad, como puedan ser las de la educación, como puedan ser las proveedoras de alimentos, las trabajadoras informales en su realidad y, por otra parte, también en trabajo social, todo lo que ha implicado el cuidado a personas mayores, el cuidado a menores, etcétera, etcétera. De modo particular, los datos, que yo creo que estos son extrapolables en unas horquillas similares, el 70% del personal sanitario y social son mujeres. Por tanto, la pandemia no nos ha afectado igual si somos mujeres o si somos hombres en nuestros desempeños profesionales. Principalmente, insisto, porque los ámbitos vinculados a todos estos ejes, que son los que se han visto más afectados, estaban desempeñados por mujeres. Otro importante eje que tenemos que tener en cuenta y que antes han hecho referencia a quienes me han precedido es que cuando ha habido un confinamiento y hemos tenido que hacer tareas de cuidados, pero también de educación a nuestras criaturas. Y aquí ponemos un eje importante y os muestro algunos datos de lo que ha pasado en los hogares de mi región cuando hemos tenido que estar confinadas. Es decir, qué ha pasado dentro de los hogares, cómo han distribuido los cuidados y cómo si hemos hecho algún aprendizaje. Y eso es importante para el trabajo social, porque nuestra tarea es fundamentalmente educativa. Entonces, el hablar, antes decía, de violencias de género, si no hablamos cómo educamos formal, informalmente y familiarmente y no tenemos datos que nos permitan analizar la realidad, pues las prácticas o las orientaciones políticas y las acciones y las intervenciones profesionales estarán erradas. Esta investigación con fondos del Ministerio de Igualdad que hicimos en nuestra región a 434 padres y madres, pues nos indica lo siguiente. En primer lugar, lo que nos han indicado es que no educamos igual a nuestros niños y niñas y tampoco lo ha sido en el periodo de confinamiento. Por tanto, si queremos erradicar las violencias, tenemos que atacar, entre comillas, si me permiten este lenguaje bélico, a cómo son todas esas tareas de cuidados o cómo educamos a los niños y las niñas. E insisto que en trabajo social esto es sumamente relevante porque siempre intervenimos con personas que proceden de una familia y esta diferencia educativa en clave de género atraviesa. Entonces, esta realidad nos indica que la exposición y cómo distribuimos las horas, los hombres y las mujeres, padres y madres, no es igual, sino que hay una reproducción estereotípica que se ha agudizado mucho más durante el periodo de pandemia. Igualmente, durante la pandemia, en el que ambos progenitores han tenido que educar a sus hijos e hijas y que no hemos podido salir, al menos aquí, que tuvimos un confinamiento estricto durante 3 meses, qué ha pasado en los hogares y cómo también hemos distribuido nuestros tiempos y si a partir de una vez que hemos salido hemos aprendido algo. Pues miren ustedes, no hemos aprendido nada. Las mujeres hemos seguido desempeñando y sobrecargando todas las tareas orientadas
al desempeño doméstico de cocinar, lavar, planchar, hacer la compra, organizar las tareas del hogar. Es verdad que durante el periodo de confinamiento los varones han participado más, pero una vez que hemos salido, esto ha desaparecido. Luego, no es un aprendizaje que hemos hecho, y esto en clave de trabajadores y trabajadoras sociales es muy importante. Es decir, esta es una investigación aplicada. Esto es lo que me está diciendo cómo se comporta esta sociedad en concreto en la que yo estoy trabajando y, por tanto, a la hora de formar profesionales y diseñar líneas políticas, porque yo creo que eso es justamente lo que busca el trabajo social, generar procesos de transformación social a partir del conocimiento con perspectiva de género, que es justamente lo que su centro de investigación es lo que produce, pues realmente nos está indicando que tenemos que seguir trabajando y que no educamos igual. Si no educamos igual y vinculamos también la educación, el sexismo a la violencia de género, pues tenemos mucho que aprender y que hacer todavía. Por tanto, las tareas de cuidado, la centralidad, ha repercutido de modo diferencial el fenómeno pandémico y pospandémico en hombres y mujeres, en niños y niñas. Igualmente, la pandemia ha evidenciado algo importante, que es el teletrabajo y, por otra parte, la pérdida de los empleos y la precariedad del empleo de las mujeres. He ahí, pues, que el teletrabajo, ha habido más hombres que han podido teletrabajar que mujeres y, por tanto, de nuevo, también hacer ese nuevo espacio de cómo vamos a configurar nuestros entornos laborales, pues tiene un impacto importante. Las mujeres y los hombres no teletrabajamos del mismo modo. Algo que también nos ha desafiado la pandemia ha sido cómo esa precariedad laboral nos ha situado en un escenario de futura pobreza pospandémica. ¿En qué sentido tiene? Y aquí desde esa perspectiva global en el que tenemos que analizarlo, pues que muchas más mujeres que hombres van a vivir una situación de pobreza. De modo particular, las trabajadoras informales en Latinoamérica. Para el caso de México, el 33,2% de las mujeres que realizaban el trabajo doméstico han perdido su empleo. Si ya en sí el empleo era precario, ¿cómo las va a reabsorber el sistema? Es decir, ¿qué va a ocurrir? Por tanto, creo que es importante aquí atender estos datos de la ONU que nos indican que por cada 100 hombres de entre 25 y 34 años que vivan en extrema pobreza, habrá 118 mujeres que vivan esa misma situación. Y esto es importante porque nos desafía al trabajo social y nos hace pensar una sociedad empobrecida con rostro de mujer. Y si algo es importante que creo que también tenemos que tener en cuenta es la inclusión de la perspectiva de género en la COVID, es qué ha pasado con las violencias de género. Y hablo de violencias porque es importante hacer visible que no solo acontecen dentro de la relación de pareja o expareja, sino también y qué impacto ha tenido en la violencia sexual, en la trata sexual y en la ciberviolencia. En relación a la violencia de pareja, esta mañana estoy participando en un proyecto muy interesante que es cómo formamos, cómo trabajamos las y los profesionales que atendemos a las mujeres violentadas a lo largo de todo ese proceso, de ese circuito atencional. Esta mañana me contaban las colegas y los colegas que justamente durante el periodo de confinamiento y de modo particular en entornos rurales y de modo particular en mujeres mayores, hizo visible esa jaula en la que se vieron atrapadas. Entonces, recibieron muchísima más demanda de mujeres que habían vivido toda la vida, a veces en situación de violencia, pero que el confinamiento se recrudeció. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, esa convivencia de 24 horas en el que la violencia que se ejerció sobre las mujeres era invisible y quedaba impune, afectó. Y entonces, esa medida, que sí que es verdad que nos protegió sanitariamente, puso en evidencia un problema que atraviesa a todas las sociedades y clases sociales. Por tanto, esa violencia dentro de la relación de pareja se puso de manifiesto y yo decía que esta mañana lo constataba. Y no solo también, sino esas parejas jóvenes y adolescentes que viven en pareja, las redes sociales contribuyeron y esos contactos y esos cortejos virtuales también unas agresiones violentas importantes como una nueva modalidad de relación. Yendo muy rápido para el tiempo que tenemos, pero sí quería un poco hacer visible qué ocurre con esa violencia sexual, tanto dentro como fuera del hogar, en el que las mujeres vivimos de modo notable
y en el que, insisto, también es mundial. Decía la Organización Mundial de la Salud, tomando referencias del 12 de diciembre del 2020, que 150 millones de niñas menores de 18 años sufrían violencia sexual, tocamientos y relaciones sexuales forzadas. A lo largo de todos los países, estas violencias se incrementaron más aún cuando procedían de personas allegadas a su entorno. Por tanto, también los embarazos no deseados, víctimas de esa violencia sexual ejercida por personas conocidas del entorno de las niñas y de las mujeres, nos hacía plantearnos que esta era una realidad grave y que esta era una realidad que teníamos que tener presente. Y trabajo social no puede quedar ciego a esta realidad. Por tanto, aquí estamos también trabajando y cómo normalizamos a veces los comportamientos de violencia sexual. Hemos tenido también, he tenido la oportunidad de dirigir otra investigación sobre la cultura de la violación, la doble moral sexual y la pornificación. Y miren ustedes que este tema yo creo que nos reta porque nos devuelve cómo normalizamos y cómo a veces por nuestros procesos socializadores diferenciales minimizamos muchos comportamientos. Pero sí es cierto que también la pandemia ha evidenciado y que no es una realidad que tenga que ser baladí. Igualmente, otro problema importante y que tenemos que generar mucha alerta es la trata sexual, es decir, cómo son traficadas las mujeres para ser prostituidas, consumidas en otros países, fundamentalmente de Europa. ¿Qué ocurre? Pues miren, que este es un grave problema al que nos vamos a tener que enfrentar. Pospandemia estamos viviendo una profunda recesión económica mundial, con lo cual va a aumentar la vulnerabilidad de las mujeres, va a aumentar la pobreza, por tanto, hay una mayor probabilidad en que las niñas procedentes de entornos pauperizados puedan ser captadas por los traficantes para ser consumidas en prostitución. En México, y aquí ustedes tienen datos del año 21, la trata de mujeres se recrudeció en México en la crisis de la pandemia, donde se incrementaron las denuncias en un porcentaje importante en torno al 13,50%. ¿De acuerdo? Por otra parte, también la pandemia ha dejado niños y niñas huérfanas, de modo particular niñas, con lo cual hay unas nuevas, van a ser, si no llevamos a cabo políticas de prevención, traficados. E igualmente, también hay unas nuevas formas de explotación, que son los servicios eróticos por Internet, que ahora también lo recogeré. Por tanto, el consumo de la prostitución, por ejemplo, en mi región, ha puesto en evidencia que no se han cerrado los prostíbulos y que fundamentalmente los prostíbulos, al menos en nuestro país, se nutren de mujeres traficadas en el que no eligen ser prostitutas, sino que son prostituidas. Otra investigación que también hemos tenido la suerte de poder dirigir nos muestra cómo es normalizado el consumo de prostitución, aunque también saben estos chicos y de modo particular más jóvenes que proceden de contextos de trata sexual. A raíz de esta experiencia y esta visibilización, desde la Asociación en Equilibrio Verde y Violeta y siendo coherente también con los valores que encarna el trabajo social, estamos llevando a cabo un proyecto en Oaxaca sobre la prevención de la trata sexual de niñas y mujeres afrodescendientes, justamente en ese estado, precisamente por todo lo que implica y porque también se evidencia. ¿Qué avanzamos? Pues miren, la pandemia, dentro de las violencias de género, también ha hecho crecer el tema de la ciberviolencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Hay una mayor vulnerabilidad a que las mujeres sean captadas y las niñas sean captadas para ser abusadas sexualmente o para ejercer cualquier tipo de abuso. Además, se ha expansionado todo lo que es la hipersexualización de las mujeres en las redes y algo importante que a través de plataformas como OnlyFans o Pornhub, lo que se ha hecho es una romantización de la prostitución virtual. El sábado pasado paseaba por Madrid y recogí este anuncio que está desplegado enorme en la Gran Vía. La Gran Vía es la arteria central de Madrid. ¿Y qué nos decía? Bueno, pues este es un producto pospandemia. ¿Cómo hemos blanqueado
el Pornohub, que es la mayor instructora de educación sexual de los chicos fundamentalmente, como sin ningún tipo de reparo lo mostramos, y también el OnlyFans, ¿vale? Es decir, cómo esas plataformas en el que romantizamos con un feminismo, entre comillas, o una pornografía feminista, pero al final la utilización del cuerpo de las mujeres para disfrute de los varones, llámese como se llame, es del mismo modo. Creo que esto es un efecto pospandemia, que lo hemos banalizado y que va a tener un impacto importante a lo largo de todo este recorrido, y que desde el trabajo social y las disciplinas sociales no podemos quedar indiferentes. La realidad en su país, creo que no soy yo experta, pero sí quería recogerlo, como los feminicidios en México, cómo han ido incrementándose durante el tiempo pospandemia, y cómo pues no debemos tolerar estos niveles tan fuertes de violencia, y en torno a esto, ¿qué hacemos en trabajo social? Visto esto de modo muy rápido, en lo que nos pone de manifiesto, uno, no es igual el haber vivido la pandemia, ni por los cuidados, ni por las profesiones, ni por el impacto post-pandemia que vamos a vivir hombres y mujeres. Y por otra parte, cómo las fracturas de la violencia de género ha interpelado a todas las realidades de aquí y de allá. Y hemos visto cómo las violencias recorren las vidas de las mujeres a lo largo de toda la vida y en todos los contextos en que se desarrolla. Por tanto, es importante tener presente a la hora de trabajar en la violencia de género, de modo particular en pospandemia. Es decir, tenemos que responder y prevenir la violencia de género como un servicio público, tenemos que integrar a las mujeres en la toma de decisiones, tenemos que hacer visible todo lo que son la participación, los liderazgos de las mujeres, de hacer unos estudios con la perspectiva de género como eje analítico que nos permita tener una lectura de la realidad precisa, porque si no, ni desde el trabajo social ni desde ninguna profesión daremos respuesta eficaz. Y sobre todo también educar, prevenir y atender a todas esas modalidades de violencia que muy rápidamente les he ido indicando. Tenemos que trabajar haciendo prevención de violencia, porque si no trabajamos y sobre todo desde los datos que arrojan la investigación realizada, fundamentada, científica, guiadas desde la perspectiva de género, porque si no, este problema que la pandemia ha evidenciado, pues seguirá para seguir siendo silenciado. Y vuelvo a insistir, tenemos vacuna de la COVID, pero no tenemos vacuna para la erradicación de las violencias de género. Dicho esto muy rápido, en el que, bueno, pues toda la investigación que hemos ido generando y que he tenido la oportunidad de ir conociendo y mapeando mucho qué es lo que está ocurriendo, pues nos tenemos que plantear, y puesto que aquí somos personas vinculadas al trabajo social, ¿qué hacemos en trabajo social? Y sobre todo también cómo el trabajo social, que no puede ser de otra manera que no sea feminista, tal como nos decía nuestra primera participante esta mañana, la maestra Lorenzano, decía, es que no hay un trabajo social que no sea feminista. Efectivamente, yo tampoco lo entiendo, en cuanto que si vamos a trabajar con la reducción de las desigualdades sociales y desde principios de los derechos humanos y la justicia social como claves para el cambio social, necesariamente el compromiso feminista es consustancial o está dentro del ADN del trabajo social o como un valor epistemológico clave. Pues, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a ver cómo la academia y cómo la profesión da respuesta, y sobre todo si capacitamos de modo experto, profundo, a nuestro alumnado. Es decir, vamos a plantear cómo es la formación que los y las trabajadoras sociales están recibiendo, porque antes me he paseado por la pantalla y quienes estábamos aquí presencialmente éramos mayoritariamente mujeres. Si es mayoritariamente mujeres y cómo la feminización nos ha afectado, pues nos ha atravesado a lo largo de nuestro desarrollo, pues necesariamente todos nuestros propios sesgos de nuestros procesos socializadores, de nuestro origen, unido al marco androcéntrico en el que la academia opera, bueno, pues o nos quitamos todos los velos o no nos los quitamos. Entonces, ¿cómo hemos interpelado y qué tenemos que hacer? Yo miré su plan de estudios mientras estábamos aquí trabajando y he visto que tienen una asignatura de género y he visto que tienen un eje especializado de género.
Bueno, eso está genial y si quiere la maestra Ariana damos continuidad a este trabajo comparativo que hemos estado haciendo con universidades españolas y colombianas y si quiere nos sumamos ahora y la doctora Chávez Carapia podemos sumar. Hemos hecho un estudio comparativo. Es verdad que en Colombia todavía estamos recogiendo datos porque no todo está, los planes de estudio, las mallas curriculares, las redes curriculares no están colgadas y entonces hemos tenido más dificultad a la hora de acceder a los datos, pero mire ustedes, si nosotras decimos que no hay otra manera de hacer un trabajo social, si no es un trabajo social feminista, lo primero que tenemos que saber para saber si efectivamente estamos dotando de herramientas, dotando de un conocimiento y un saber experto para analizar la realidad, interpelarla y transformarla, es cómo formamos a nuestro alumnado en materia de género. ¿Ok? Bien, pues de ese análisis que hemos hecho a raíz de un trabajo cualitativo en el que hemos ido identificando pues, cómo en las universidades aparecen tanto reflejadas asignaturas con denominación de género, feminismo, violencia de género, ¿vale? Y por otra parte, con contenido de género. ¿Qué nos devuelve esa realidad? Pues miren, que con la denominación de la categoría objeto de estudio, solo 44 de las 389 asignaturas analizadas tienen en su denominación, en su descriptor, ese contenido. Con lo cual implica que si yo voy a hablar de género y mi asignatura se llama género y trabajo social, obligatoriamente tengo que hablar de género. Pero eso solo representa un 11% de las asignaturas. Por tanto, esa identidad que decimos que o el trabajo social o es feminista o no es, los datos de la realidad, al menos en la realidad española y el abordaje que hemos hecho en la colombiana, eso no nos lo devuelve. Es decir, esa afirmación no se puede sostener. No solo eso, sino que los contenidos son asignaturas mayoritariamente optativas, que no obligatorias. Si son optativas y no obligatorias, quiere decir que una gran parte del alumnado que no lo cursa y que elige a lo mejor formarse en otras cuestiones, no tiene una formación especializada de género. Entonces, miren ustedes qué barbaridad, entre comillas, desde la propia academia y cómo somos reproductores inconsistentes de todo este abordaje de cómo transformamos las sociedades, cómo operamos el cambio social, cómo supuestamente nos comprometemos con la justicia social y los derechos humanos y no abordamos el desigual impacto que tiene en absolutamente todo, en el caso de los hombres, de las mujeres, en las realidades y en sus accionar diarios. ¿De acuerdo? Otro dato más interesante, que es cierto que hay muchas asignaturas que en su contenido sí que tienen contenido de género, pero está sujeto a que quien lo está diseñando en ese momento ha decidido incluir contenido de género. Pero si cambia ese docente o esa docente, no hay obligación. Por tanto, si realmente queremos formar a estudiantes expertos y expertas con un conocimiento veraz, con la introducción del abordaje científico de la realidad desde la categoría inclusiva e interpelativa de género, los datos no nos lo devuelven. Entonces, yo creo que es un desafío plantearnos cómo formamos en género de modo obligatorio y a lo largo de todo el proceso curricular al alumnado en el que asiste a nuestras aulas. Porque además se da la circunstancia, algo que doctora Carmen Chávez no nos sorprende, que quienes están tomando la iniciativa en formar en materia de género somos profesoras. ¿Ok? Es decir, aquí en España los estudios de las mujeres surgen y allí, vamos, su propia realidad es así, porque algunas mujeres tomamos esa conciencia feminista, interpelamos la realidad y decimos, si queremos generar un proceso de transformación, esto o lo llevamos a la academia o no hay ninguna manera de hacerlo. Es decir, el tiempo, además yo ahora cuando escuchaba a algunos y algunas colegas hablábamos, yo creo que hablar de violencia intrafamiliar no es hablar de violencia de género,
Yo creo que hablar de violencia hacia los varones es una cosa y hablar de la violencia hacia las mujeres es otra. Conceptualmente se sostiene desde marcos conceptuales referenciales diferentes y no podemos hacer esa fusión, sino todo lo contrario, hablar con una experta mirada avalada por todo nuestro recorrido. E igualmente hacíamos también otra investigación. Si algo ha tenido la pandemia es que nos ha cundido investigar, al menos a mí. Yo he producido pues bastantes cosas y sobre todo con apoyo institucional público y con fondos, que eso yo creo que es lo que nos diferencia, porque yo puedo investigar, pero si no me financian, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, tenemos la fortuna de estar avalando con instituciones públicas, concurrimos con proyectos, obtenemos financiación y eso es lo que nos permite también trabajar, no de modo gratuito como muchas veces trabajamos las mujeres, sino en contextos igual que cualquier otra disciplina. Bien, le decía que hicimos una tarea aproximatoria, exploratoria de cómo había sido la producción de tesis en trabajo social en el que en su título apareciera trabajo social, porque si no, bueno, pues ya sabemos toda la historia de desarrollo de la disciplina. Bien, pues ahí nos encontramos que quienes habían leído las tesis mayoritariamente eran mujeres, pero luego sí se apreciaba un impacto diferencial de género en cuanto a los roles que se desempeñaban en todo el protocolo de defensa. Mayoritariamente había más varones que ejercían el papel de presidente frente a mujeres que ejercían el papel de secretarias, que es un término o una función más de gestión y más rutinaria. Por tanto, vengamos a plantearnos cómo enseñamos, qué enseñamos, cómo es la formación obligatoria, ¿no? Ustedes tienen seminarios, pero esos son seminarios, son obligatorios, ¿no? Y cómo permea y que desde todo lo que hacemos, incluido el lenguaje e incluido todo lo que trasladamos, ¿no? Entonces, también desde este compromiso, y yo creo que el trabajo social, si algo nos aporta, es tener esa confianza en el conocimiento que buscamos, con el que exploramos la realidad desde una metodología científica, pero que no nos quedamos ahí, sino que queremos transformarlo. En este compromiso también de entender la universidad con un compromiso social de transformador, y de responsabilidad social, fundamos esta asociación que se llama En Equilibrio Verde y Violeta y en el que estamos trabajando con mujeres de otras realidades y estamos llevando a cabo proyectos en Perú, en Bolivia y justamente también en México. Y aquí ya, para terminar, y dentro de este equilibrio verde y violeta y esta mirada que nos acompaña en todos y la responsabilidad que tenemos desde la academia, pues con una frase en la que hemos hecho una adaptación de decir que construir la igualdad en la mente de los hombres y de las mujeres es la clave para erradicar las violencias de género. Y la educación es su herramienta fundamental. Vuelvo a hablar que hablar de violencia de género, hablar de desigualdad de género, hablar de perspectiva de género es hablar de hombres y mujeres, es hablar de vida en unos mundos en el que nos dicen lo que tenemos que hacer los hombres, lo que tenemos que hacer las mujeres, en el que no hay igualdad en ninguna de las sociedades que actualmente y desde una perspectiva global compartimos este planeta. Así que tenemos un reto importante. Yo creo que la pandemia nos ha desafiado y como en trabajo social asumimos retos, no de quedarnos aquí, sino simplemente también desde la academia cómo contribuimos a generar igualdad o desigualdad. Pues un placer haber compartido con ustedes de modo rápido todo este aporte condensado del conocimiento de la realidad que nos aporta y que nos reporta la investigación en clave feminista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vicenta. Y bueno, aquí ya tenemos algunos comentarios, dudas que nos han ido dejando en el chat. Ahorita se las comparto, pero también invito a todos los asistentes durante todos los medios que nos están acompañando. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran compartir, si nos ayudan colocándolo en el chat para que podamos compartírselo a la doctora Vicenta. Y bueno, primero aquí le leo una pregunta que nos está llegando por este medio de chat que dice que si se podría considerar como un tipo de violencia la sobrecarga de trabajos de cuidados y trabajos domésticos durante la pandemia. A ver, esa las violencias se construyen a partir de las desigualdades. Indudablemente, ese aprendizaje diferencial
en el que las sociedades nos entrenan a hombres y mujeres, eso se ha evidenciado en la pandemia. Entonces, también las violencias podemos denominarlas, pero luego también tenemos que tener un calado de, entre comillas, de persecución y penalización. Por tanto, sí que es una manera, yo creo, ¿no? Es un modo de estar, de soportar las mujeres mayor sobrecarga, que a todo lo que se ha evidenciado de cuidado que yo les mostraba, también la educación de las criaturas, y que sí que es una manera, insisto, socializadora de estar, de sentir, de hacer, de comportarnos y sobre todo, y ahí yo les quería llevar, transmisora de modelos reproductores de desigualdad entre padres, madres, hijos e hijas. Entonces, o abordamos eso, yo les preguntaría a ustedes cómo han sido socializadas y cómo han sido socializados. Es decir, porque a ser mujer y hombre, todos nos comportamos como tal 24 horas al día, pero no tenemos esos referentes internalizados y radiografiados. Y a veces podemos dar lo que se llama la cooperación hipócrita, es decir, sabernos el discurso, pero no sabernos o no tener integrado lo que es e implica ese proceso socializador diferencial que también tenemos y que sin darnos cuenta a veces reproducimos. Muchísimas gracias. Tenemos otro comentario que es un comentario compartido en varios de los chats, en donde nos comentan que, bueno, la violencia de género en los hogares actualmente en esta temporada de COVID, pues se ha convertido en una doble pandemia, como bien mencionaba, doctora, en donde pues las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia nos encontramos o se encuentran alejadas de sus redes de apoyo y bueno, esto se convierte en un tema súper peligroso. ¿Y cómo podríamos estar contribuyendo o mitigando esta separación de redes de apoyo en esta situación de pandemia, ¿no? Que nos obliga a estar separados. Claro, nos obliga a estar separados, nos obliga a tener ese espacio de aislamiento y por lo que les decía, ¿no? Que la medida de aislamiento tomada desde la perspectiva sanitaria pues ha sido eficaz porque el virus se ha frenado. Desde la perspectiva de violencias de género nos ha arrojado a una realidad en la que las mujeres han quedado silentes. Afortunadamente, y como he ido muy deprisa, no lo he podido, quizá no ha quedado reflejado, todos los gobiernos han ido estableciendo o bien teléfonos de contacto en el que a pesar de no poder salir, las mujeres sí que han podido recurrir. E igualmente ha sido interesante y desde el trabajo social ha resultado también útil para analizarlo, como el movimiento ciudadano, por ejemplo aquí en España, o bien ponías un lazo morado en tu balcón, de modo que si una mujer salía a hacer las tareas de compra y veía ese lazo, tú estabas mostrando tu alianza y por tanto esa mujer podía acudir a ti para poner en conocimiento esa situación. También ha habido lo que se ha llamado en las farmacias un teléfono, bueno, o un indicador también que si las mujeres estaban viviendo violencia de género podían expresarlo. Entonces creo que alguna estrategia sí ha habido. De hecho, en todo el mundo además, mundo civil, más o menos de aquí, de allá, en todo el continente, tenía datos que estuve buscando, es cómo se habían ido incrementando las llamadas a los teléfonos de atención a las mujeres. Y en todos los países del mundo no había habido solo uno que no hubieran crecido. Y también, insisto, esta mañana testaba cómo había sido en esas poblaciones más pequeñas y también había habido. Entonces, cuando los gobiernos han tomado la decisión de que tuviéramos que estar encerrados y encerradas, pues indudablemente ha tenido la prioridad la sanidad, aunque a la vez, como desde los movimientos feministas se estaba evidenciando justamente este enjaulamiento y esta invisibilidad y esta impunidad, también se adoptaron esas estrategias de reforzar los servicios telefónicos de atención y de reforzar algunas estrategias de modo que cuando las mujeres salieran pudieran interaccionar con alguien de forma que pudieran ser atendidas, pero han vivido la violencia y viven la violencia, porque esto no se ha acabado. Y además todos los tipos de violencia. ¿Sí? Tu micrófono, Circe. Sí, muchas gracias, perdónenme. Les decía que, bueno, además con la pandemia esto todavía se ha vuelto mucho más profundo, ¿no? Mucho más cotidiano, por así decirlo.
Muchísimas gracias, doctora Vicenta. Tenemos aquí otro comentario de Stephanie Nicole, que nos dice, ella es trabajadora social y bueno, le interesa muchísimo estos temas y entender un poco más cómo trabajo social puede hacer este acercamiento con las víctimas en este contexto pandemia, post-pandemia. ¿Cómo, doctora, nos haría esa referente actualmente? Miren, lo que primero necesitamos es un conocimiento experto. Bien, es decir, trabajar con víctimas de violencia de género. Yo prefiero hablar con mujeres supervivientes de la violencia o mujeres violentadas. No es algo que aprendas porque sí, y ni siquiera incluir la perspectiva de género. Bien, yo estoy formando y participo en muchos procesos de formación y a veces los y las trabajadoras sociales somos reproductoras de procesos sexistas y socializadores diferenciales. Y a veces atribuimos más responsabilidad en el cuidado de las criaturas a la madre que al padre. Simplemente si no tenemos esa mirada y ese sesgo que es importante. Entonces yo creo que a la hora de intervenir, creo que tenemos un papel importante. Cuando trabajamos en equipo, lo hacemos, ¿no? Rodeadas, trabajadores sociales, perfil de psicología, perfil jurídico, etcétera, etcétera, y cada una tenemos nuestro papel. El papel de tener esa mirada integral, de tener esa mirada en el ver a la mujer cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve en todos los ámbitos sociales, comunitarios, a la vez que cómo vivencia y cómo educa a sus criaturas, ese es nuestro papel. Pero no solo tenemos ahí ese papel, también tenemos un papel de incidencia política. Es decir, yo las investigaciones que genero no son para guardar en un papel, ni siquiera para publicar en una revista. Justamente yo trabajo en la formación que hay con los y las profesionales para que se den cuenta de cómo están trabajando y también en la incidencia política, es decir, la toma de decisiones políticas, desde dónde se toma, es decir, cómo se toman esas decisiones. Si producimos investigación, le decimos a nuestros políticos y a nuestras políticas cómo es esa realidad y cómo se pueden adecuar. Entonces, yo creo que el trabajo social no solo lo tenemos que ver desde la perspectiva de intervención directa, sino que también desde esa perspectiva de transformación social a través de la incidencia política y sobre todo también de la generación de investigación desde una perspectiva integral, social, que también esa vertiente intelectual, si me permiten, o fundamental, importante de trabajo social como disciplina generadora de conocimiento, que muchas veces se nos ha vaciado, pero yo creo que nos tenemos que ver también ahí cómo generamos, pero el motor lo tiene la universidad. Ustedes, con su centro de investigación feminista, creo que es importante y creo que están haciendo un importante papel. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otras dos preguntas. La primera, están un poco relacionadas. La primera es, ¿cómo considera usted que la implementación de estas asignaturas de género o de perspectiva de género impacta en la formación de profesionales en trabajo social? Claro que impacta, era lo que os decía antes, es decir, si mi trabajo social es ciego al género, yo reproduzco estereotipos. Yo he supervisado muchos equipos, yo he trabajado con muchas profesionales en el que, vuelvo a insistir, cuando trabajamos en familia, si tú no analizas la perspectiva de género, al final tiendes a reproducir y a poner las reuniones a lo mejor o a citar a la familia en horario de mañana, porque supuestamente o bien quien no trabaja es la mamá o bien quien se tiene que pedir permiso es Quiero decir que a veces somos reproductoras de esas pautas y por tanto somos ciegos o ciegas al género en esa intervención directa. Pero creo que la formación en todo lo que hagamos es lo que nos va a devolver una realidad diferencial. Y es que, por ejemplo, el lenguaje pues no es neutro. El lenguaje visibiliza lo que queremos ver en la realidad. Entonces, utilizar un lenguaje que no es inclusivo, pues al final reproducimos todas esas fracturas. De modo sutil, yo creo, y de modo evidente, en trabajo social tenemos que hacer esa transformación de género. Por ejemplo, ahora con la COVID, como no se ha hecho un análisis bien diferente de los impactos de las vacunas, las mujeres tenemos unos efectos vinculados a los sangrados, por ejemplo, que los hombres no tienen, pero es que no tienen porque se ha testado mayoritariamente con varones, ¿entienden? Entonces, toda la ciencia, si es androcéntrica, pues va reproduciendo todos esos sesgos en el que necesariamente tenemos que tenerlo. Y miren ustedes, trabajo social
Mayoritariamente somos mujeres en las aulas, pero a la hora de asumir responsabilidades en las colegiaciones profesionales, en los puestos de responsabilidad, también hay estudios que nos devuelven las escaleras mecánicas de los varones. Bien, es decir, llegan antes, empleos más estables, con mayor prestigio. Si ustedes analizan ahora el papel que tienen los y las divulgadores de trabajo social en redes sociales, fundamentalmente son varones. El emprendimiento, como un espacio propio reivindicativo de trabajo social, también son varones. Eso no es baladí. ¿Me siguen? Eso no es baladí. Entonces creo que en trabajo social, yo este año voy a retar a mi estudiantado a que hagamos muchos análisis en estos nuevos escenarios virtuales de qué está pasando y cómo es el papel, cómo estamos, de qué hablamos y cómo entendemos y socializamos a través de las redes sociales lo que hacemos los y las trabajadoras sociales. Muchísimas gracias, doctora. Uniendo un poco esto que comenta de los medios virtuales y lo que comentaba también durante su charla, esta parte de la hipersexualización en redes sociales y la oferta de servicios sexuales que actualmente están existiendo o están surgiendo de manera virtual, ¿cómo podría impactar a mediano o a largo plazo en los adolescentes y las mujeres jóvenes? O sea, ¿cómo podría ser ese futuro femenino de esta hipersexualización? Miren, yo creo que yo he trabajado mucho, de hecho mi tesis doctoral es la violencia de género en parejas jóvenes y yo trabajo con jóvenes, ¿no? Y hacíamos referencia a la cultura de la violación, a la normalización de las agresiones sexuales y de los comportamientos sexuales diferenciales entre chicos y chicas y la doble moral sexual que se vincula con esto. Yo creo que se está blanqueando, se está romantizando todo lo que es la exposición de las mujeres, la hipersexualización de las mujeres y no controlamos las redes y no somos conscientes de la huella digital que deja todo ese comportamiento que tú estás teniendo, que lo estamos enmascarando de empoderamiento, pero al final es falso. Es decir, tú vas a obtener dinero si muestras tu cuerpo para ser consumido por otros hombres. ¿Ok? Entonces creo que es importante que quienes estamos con jóvenes pongamos en evidencia y cuestionemos justamente eso. No sabemos cómo va a quedar albergado en la red y cómo este 24/7, 365 a lo largo de toda la vida, esas imágenes que tú cuelgas en algún momento de tu vida van a volver. Entonces creo que hay que hacer un uso responsable y sobre todo también quién está detrás. Quien está detrás de OnlyFans, de Pornhub, de todos los prostíbulos son proxenetas, me permito llamarlas así, y son varones, mayoritariamente. Entonces, no hablamos de igualdad, no hablamos de empoderamiento de las mujeres, es falso. ¿Me siguen? Pero es verdad que en esta economía neoliberal sí que se está apropiando de un discurso que enmascara, pero no hace sino normalizar una forma de violencia y en estos escenarios de virtualización, pues transformarlo en estrategias de empoderamiento de las mujeres. Y muchas mujeres, la mayor parte, probablemente no son conscientes, porque no lo sabemos, del impacto y la huella digital que va a tener, o el tatuaje digital que digo yo, va a tener a lo largo de su vida todo ese tipo de acciones. Por tanto, tenemos que trabajar educando, educación sexual. Miren, otra investigación que recogía era cómo se educa en relaciones afectivo-sexuales en niños y niñas, en este caso era en España y en este caso era en mi región. Pues no hay asignaturas de educación afectivo-sexual. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la pornografía está siendo la fuente de aprendizaje de los chicos. Mayoritariamente son los consumidores. Empiezan a consumir pornografía con 8, 9, 12 años. ¿Vale? La media está a 12, 14 años. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Pues que nos estamos apropiando de un modelo relacional en el que las mujeres son sometidas, son doblegadas y además otro efecto que se comprobaba de esa ausencia de educación afectivo-sexual, el cómo eso tiene impacto en las prácticas sexuales que piden los chicos a las chicas. Ahora estaba participando también en otra investigación justamente de cómo usan de modo diferencial las chicas y los chicos las redes
y la sexualización de las mismas, ¿no? Y qué impacto tiene y cómo, bueno, pues cómo se envían vídeos, fotos a través de WhatsApp, qué peticiones se hace. O sea que tenemos que educar y volvemos con la frase que terminaba. Si no educamos, no sabemos. Y la sexualidad, las violencias, las desigualdades, es como que se nos da, por supuesto, y es hablar de vida. Y por eso se insistía y les marcaba tanto la importancia que tiene de hablar de violencia y demás, porque en el fondo somos mujeres y hombres que intentamos vivir y, si me permiten, un poco hedonistas, ser felices. Pero no sabemos, ni nos educan. Súper importante esto que menciona, doctora, cómo prevenir y cómo educar desde esta perspectiva, ¿no? Justo la prevención siempre va a ser uno de los puntos más importantes a considerar en estos temas de trasfondo cultural que pues nos atañen a todos y que nos crían a todos de esta forma, ¿no? A todas y todos. Muchísimas gracias, doctora. Leo la última pregunta y después estaremos pasando ya a los comentarios y agradecimientos que le hacen. Y la última pregunta que tenemos aquí en los chats es justamente en esta vida nueva de pandemia, ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado a la hora de investigar los temas de violencia de género a través de medios digitales, a través de no poder estar conviviendo directamente con las víctimas? ¿Cuáles serían esos retos y cómo podríamos desde trabajo social hacer una intervención efectiva de manera digital? Pues mire, hablo de la intervención, ¿no? Como estoy formando, insisto, cómo atienden los y las profesionales de distintos perfiles a mujeres violentadas en mi región, hay una barrera importante, aunque puede ser aquí la doble lectura de lo que implica la virtualidad. Es decir, la virtualidad nos ha desafiado a tener que, para acercarnos a la mujer y no podernos tener ese contacto presencial, hacerlo a través de la vía telefónica o la vía Zoom, ¿vale? Entonces, la alfabetización digital ha pasado porque las mujeres, que no los hombres, estemos en igualdad de entrenamiento de esas competencias y de acceso a los dispositivos. Pero sí es cierto que para el caso de las mujeres violentadas sí que nos ha supuesto un desafío, porque nos hemos tenido que acercar no presencialmente, sino no solo a través de la virtualidad. Entonces, esa ha sido algo importante a la hora de trabajar durante el periodo de pandemia. Y luego, igualmente, a través de la virtualidad que ha supuesto durante la pandemia, bueno, pues ha supuesto un mayor tiempo de uso de las redes que no hemos controlado, que hay una fractura, una brecha generacional en el uso de redes de padres, madres e hijos e hijas, con lo cual el visionado y a lo que han accedido nuestras criaturas, pues no lo sabemos, y por tanto también desde pues gestionar el tiempo de modo diferente dentro de la casa, pues ha hecho que las criaturas estén más tiempo accediendo a las redes, pero sin control de eso que estamos accediendo. ¿Bien? Entonces, en clave de violencia de género, yo diría que sí que hay una evidencia atendiendo a los datos de llamadas recibidas y que ha supuesto un desafío. Y el desafío que desde el trabajo social es cómo trabajamos con las mujeres desde un espacio virtual, desde un espacio de atender, de acompañar, de comprender y de responder cuando no estamos presencialmente. Entonces, el trabajo social virtual, el social work, pues también se ha impuesto a la hora de trabajar en nuestras vidas. No sé si le he respondido porque voy intentando alternar la investigación y la formación igual. Nos ha situado en un escenario en que hemos pasado de un día a otro de estar sentadas en el aula a tener que aprender a manejar todas las plataformas, pero miren ustedes, alguna ventaja tiene porque probablemente hubiese sido más complejo ir a México a estar con ustedes esta tarde, aunque hubiese sido maravilloso y extraordinario, o que ustedes vengan aquí, y no también como el año pasado conocía a la profesora Ariana Rodríguez a través de una pantalla. Entonces, también ese reto, desde esa perspectiva de equilibrio entre las fortalezas y debilidades que siempre buscamos en trabajo social, pues retomamos aquí cómo confluimos en este espacio virtual sin Atlántico de por medio. Muchísimas gracias, doctora.
Bueno, como comentario nos dice Jocelyn Stavioli que le parece muy interesante la reflexión que hace sobre el cómo las violencias de género son parte de las desigualdades sociales y problemas que desde la profesión de trabajo social debemos erradicar y tomar acciones que lleven a generar un cambio. También nos mencionan, sí, podemos mandar saludos y agradecimientos a Cristian García, María Elena Palacios Caldera, Ari Reséndiz, Claudia Serrano, Uriel Calvo Jiménez y Dani García, Monchito Junior Becerril, Rebeca de Lira, y si nos pudiera ayudar con un saludo y un cierre hacia todos los que nos están visualizando a través de todos los canales de la ENS y de todas las otras instituciones que nos están acompañando y que están transmitiendo, retransmitiendo esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy cordial desde este lugar del mundo en el que a través de estas redes, a través de estos hilos, quedamos unidos y unidas en un compromiso firme por la inclusión de la perspectiva de género, de los estudios feministas y este compromiso del trabajo social con transformar las realidades desiguales a las que nos enfrentamos desde un compromiso de derechos humanos, de justicia social y feminista, en clave feminista. Así que un placer compartir esta tarde con ustedes. Reciban mis más cordiales saludos, un abrazo y mi agradecimiento a la doctora Chávez Carapia y a la profesora Ariana Rodríguez por haber sido el artífice en este momento de que hayamos convergido. Un placer. Muchísimas gracias, doctora Vicenta. Y bueno, pues a todos nuestros oyentes, si tienen alguna otra duda, no duden en enviárnoslas, que nosotros se las compartiremos a la doctora Vicenta, pues para poder seguir esta conversación durante los 3 días del evento que aún nos sigue, y posteriormente, igualmente, si hay alguna forma de contactarla, pues ya lo estaríamos haciendo de parte del centro. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguir con nuestra agenda y que tengan un excelente día y miércoles. Gracias, maestra. Sí,